Todos oímos hablar últimamente en las noticias sobre una erupción solar o de una eyección de masa coronal. Pero, ¿sabemos cuál es la diferencia entre una erupción solar y una eyección de masa coronal? Hablemos del impacto del Sol en la Tierra. ¿Sabías que el Sol no solo nos da luz y calor, sino que también puede sacudir el espacio entero con su poderosa energía? Hoy conoceremos de forma sencilla cuál es la diferencia entre una erupción solar y una eyección de masa coronal, y cómo ambas afectan al clima espacial y a la magnetosfera de la Tierra. Veamos cómo una tormenta en el Sol puede alterar la tecnología aquí en nuestro planeta. ¿Qué es una erupción solar? Una erupción solar, también conocida como solar flare, es una liberación explosiva de energía en la superficie del Sol. Sucede cuando los campos magnéticos solares se enredan, se rompen, y liberan una enorme cantidad de radiación electromagnética. Esa radiación viaja a la velocidad de la luz, sí, tan rápido como eso. Y llega a la Tierra en solo 8 minutos. Estas erupciones pueden interferir con las comunicaciones por radio, afectar satélites, los GPS e incluso representar un riesgo para los astronautas fuera de la atmósfera. En resumen, una erupción solar es una explosión de energía pura, que afecta de inmediato al espacio cercano a la Tierra. ¿Qué es una eyección de masa coronal? Una eyección de masa coronal, o CME, es algo más grande y más lento. En lugar de radiación, el Sol lanza una enorme nube de plasma y partículas cargadas, acompañada por su propio campo magnético. Estas eyecciones viajan a millones de kilómetros por hora, pero tardan entre 1 y 3 días en llegar a la Tierra. Cuando esa nube choca con la magnetosfera terrestre, puede causar una tormenta geomagnética. ¿El resultado? Auroras boreales espectaculares en el cielo, visibles incluso en lugares donde normalmente no se ven casi nunca. Alteraciones en redes eléctricas y en los sistemas de comunicación globales. En pocas palabras, una eyección de masa coronal no solo ilumina el cielo, también puede poner en aprietos a nuestra tecnología. Diferencias clave. Ahora que ya sabemos qué son las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, veamos sus diferencias más importantes. Una erupción solar es una explosión de energía electromagnética que ocurre en la superficie del Sol. Libera rayos X, radiación ultravioleta y luz visible en cuestión de minutos. Esa radiación viaja a la velocidad de la luz, por lo que llega a la Tierra en tan solo 8 minutos. Su impacto es inmediato. Puede interrumpir comunicaciones por radio, afectar satélites y alterar los sistemas GPS. Para medir su intensidad, los científicos utilizan una escala de letras, similar a las categorías de huracanes. Las erupciones más suaves se clasifican como A y B, las moderadas como C, las fuertes como M. Y las más potentes, capaces de causar tormentas de radiación severas, se clasifican como clase X. Por otro lado, una eyección de masa coronal es diferente. No se trata de radiación, sino de una enorme nube de plasma solar, cargada de partículas y campos magnéticos. Estas eyecciones viajan a velocidades de hasta varios millones de kilómetros por hora, pero tardan entre 1 y 3 días en llegar a la Tierra. Cuando una de estas nubes golpea la magnetosfera terrestre, puede provocar una tormenta geomagnética, capaz de generar auroras impresionantes y, en casos extremos, dañar redes eléctricas o sistemas de comunicación. Su intensidad se mide mediante el índice geomagnético KP, que va de 0 a 9. Los valores bajos indican un clima espacial tranquilo, mientras que un KP de 8 o 9 significa una tormenta solar fuerte, con efectos visibles y potencialmente peligrosos. En resumen, una erupción solar es un destello de energía inmediata, medido por su clase, de A a X. Y una eyección de masa coronal es una ola de materia solar, medida por el índice KP según su impacto en la magnetosfera. Ambas nacen del mismo Sol, pero una viaja a la velocidad de la luz, y la otra, aunque más lenta, puede sacudir el campo magnético de todo un planeta. Y para terminar, vale la pena recordar que estos fenómenos no son solo teoría. En 1859, ocurrió el famoso evento Carrington, la tormenta solar más poderosa registrada en la historia moderna. Fue una eyección de masa coronal tan intensa que generó auroras visibles hasta en el Caribe, y provocó fallos en los sistemas telegráficos, que en ese entonces eran la principal tecnología de comunicación. Algunos aparatos, incluso, se incendiaron por las corrientes eléctricas inducidas.
Y si viajamos aún más atrás en el tiempo, encontramos los llamados eventos Miyake, identificados en los años 774 y 993, que dejaron huellas en los anillos de los árboles. Esos picos abruptos de radiación indican que el Sol produjo eventos extremos, mucho más intensos que los observados en la era moderna. Estos episodios nos muestran algo muy importante. El Sol tiene la capacidad de liberar energía y plasma a una escala descomunal. Si un evento similar al Carrington, o peor aún, a un evento Miyake, ocurriera hoy, las consecuencias serían catastróficas. Podríamos enfrentar fallos masivos en satélites, caídas prolongadas de GPS y telecomunicaciones, daños severos en redes eléctricas a nivel continental, y un impacto enorme en la aviación, Internet y la vida cotidiana. Por eso, entender las erupciones solares, las eyecciones de masa coronal y cómo afectan la magnetosfera terrestre no es solo ciencia. Es una necesidad para proteger nuestra tecnología y nuestra sociedad. El Sol es una estrella dinámica, poderosa e impredecible. Y aunque dependemos de su luz, también debemos respetar su energía, porque una sola tormenta solar extrema podría cambiar el mundo en cuestión de horas. El Sol y el clima espacial. Todo esto forma parte del llamado clima espacial, las condiciones que se generan entre el Sol y la Tierra y que pueden afectar a nuestros satélites, redes eléctricas y comunicaciones. Comprender las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal nos ayuda a predecir tormentas solares y proteger mejor nuestra tecnología. Cada vez que el Sol estornuda, la Tierra lo siente. Y los científicos vigilan constantemente su comportamiento para anticiparse a cualquier evento extremo. Así que ya lo sabes, una erupción solar es un destello de energía, mientras que una eyección de masa coronal es una ola de materia solar que puede afectar a todo un planeta. El Sol es hermoso, poderoso, y todavía tiene muchos secretos por revelar. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.